son comunes a otras estructuras, como el sismo o el viento, pero otras son muy particulares del caso de puentes, como las cargas de uso. Y son particularmente difíciles de determinar, lo que llevan generalmente a un manejo en base a estadísticas. Lo que están viendo en la imagen, ¿tienen idea de qué se trata? Lo vamos a ver más grande. ¿Saben qué representa esa imagen? Una prueba de carga. Una prueba de carga, muy bien. Entonces, ¿saben para qué se hace una prueba de carga? ¿Cuál es el objetivo? Una prueba de carga se hace previa a la habilitación oficial del puente, y el objetivo es ver que todo esté dentro de lo previsible. O sea, lo que se hace es cargar el puente con camiones, generalmente se usan para materializar la carga, que produzcan un momento flector, o una solicitación en general importante, sin llegar a la solicitación de servicio, pero algunas normas hablan de alrededor de un 70% de la solicitación de servicio, lo que se intenta alcanzar, y medir valores experimentalmente, por ejemplo, flechas, observar si se producen fisuras o alguna particularidad, y luego comparar esas flechas con los valores que se han previamente calculado con programas específicos. O sea, comparar valores numéricos con valores experimentales para ver si está todo dentro de lo previsible. En caso en que no fuera así, intentar ver dónde se encuentra el problema y tratar de solucionarlo. Entonces, en la prueba de carga se va agregando camiones cargados de forma escalonada, y de acuerdo a un plan de trabajo, y se van midiendo generalmente las flechas. A veces se puede medir algún otro tipo por ejemplo, alguna inclinación, tratar de detectar si hay algún movimiento de apoyos. Va a depender del tipo de estructura, del tipo de puente. Bueno, entonces cuando hablamos de acciones sobre los puentes, las podríamos clasificar en cargas verticales, cargas horizontales, o en fuerzas directamente, fuerzas verticales, fuerzas horizontales. El pretensado, como un ítem especial, y las coacciones. Cuando empezamos a analizar las cargas que intervienen, nos encontramos, como en cualquier estructura, entre otras, el peso propio de la estructura. El peso propio incluye todas las partes estructurales, vigas, tablero, todo lo que tengamos, pilas, estribos, calculado en base a un volumen y densidad del hormigón, que generalmente establecemos en 25 kilonewton por metro cúbico, 2,5, 2,4, 2,5 toneladas por metro cúbico. Y no solo consideramos, como es lógico, los pesos de las partes estructurales, sino también los pesos de todos los elementos no estructurales, como la carpeta de rodamiento, barandas, todo tipo de accesorios que tenga el puente. Dentro de las cargas verticales también consideramos las sobrecargas de tránsito, las sobrecargas de uso.
Aquí los distintos reglamentos, cada país tiene su reglamento, o cada grupo de países, generalmente tienen valores diferentes, pero todos, o la mayoría, consideran tanto cargas concentradas o casi concentradas, que representan vehículos especiales, vehículos muy, muy importantes, y consideran también cargas distribuidas, que representan vehículos comunes, vehículos de uso diario. Algunos reglamentos tienen vehículos tipo, por ejemplo, un camión tipo. El reglamento argentino, el antiguo reglamento de la norma de la Dirección Nacional de Vialidad, pero que todavía está en vigente, considera un vehículo especial que le llama aplanadora. Entonces, los reglamentos consideran, como les digo, cada uno un tipo de vehículo. Ese vehículo generalmente tiene definido un número de eje, la distancia entre eje, el ancho del eje, la ubicación de la carga, etc. En general, esos vehículos actúan en fajas de circulación o carriles de 3 metros de ancho, por ejemplo. Así lo hace la norma argentina. Bueno, a lo largo de la vida útil del puente, las cargas pueden ir variando. A veces aparecen vehículos especiales con más carga, pero de todas maneras, los reglamentos de uso de las vías de comunicación, de las rutas, establecen una carga máxima por eje. Por lo cual, si aparecen vehículos más importantes, con cargas, con pesos, que trasladan pesos muy importantes, generalmente vienen acompañados de un mayor número de ejes, porque se trata de preservar esto, porque si no harían un daño al pavimento, a la superficie de rodamiento. Bueno, las sobrecargas de tránsito tienen un efecto que, por un lado, se considera la parte del peso estático del mismo, pero también tienen un efecto dinámico, por lo que muchos reglamentos consideran un coeficiente de mayoración. ¿Y a qué se debe este efecto dinámico? Bueno, puede deberse a deficiencias en el pavimento. Piensen en un pavimento que tiene irregularidades, que tiene una junta. Cuando pasa un vehículo importante, un camión con mucha carga, produce un pequeño impacto, una pequeña vibración, pequeña o gran vibración en la estructura. También puede deberse a deficiencias en el mismo vehículo. Un vehículo que tenga, un camión que tenga problemas en su amortiguación, va a traducirse esto en vibraciones hacia la estructura. Entonces, por eso les digo que algunos reglamentos consideran un coeficiente de impacto y otros reglamentos, por ejemplo, el argentino considera un coeficiente de impacto, y otros reglamentos como la norma española directamente lo que hacen es trabajar con sobrecargas mayoradas, con sobrecargas estáticas ya incrementadas. Todo esto generalmente se hace, el uso del coeficiente de impacto, para calcular la superestructura, ya que si hay una unión no rígida, sino una unión flexible entre superestructura y subestructura, como son, por ejemplo, los apoyos de neopreno. El neopreno es una especie de goma, que ya vamos a ver en clases posteriores. Si hay una unión de este tipo entre las dos partes, superestructura y subestructura, entonces se considera que las vibraciones del tablero no se transmiten a las subestructuras, o sea, a las pilas y a los estribos. Por lo tanto, tanto pilas, estribos como fundaciones se calculan sin impacto. ¿Preguntas hasta aquí?
¿Quieren hacer preguntas? Bueno, si analizamos distintos reglamentos y calculamos, usamos el vehículo tipo, tenemos un puente de una determinada luz, de un determinado ancho, y empleamos distintos reglamentos, cada uno nos dará su vehículo de uso, su sobrecarga de uso, y podríamos calcular un momento flector con cada uno de los reglamentos. Luego, hacer lo mismo para otro valor de la luz, para otro puente de luz diferente, y así podríamos hacer este gráfico que muestra en eje horizontal, en abscisas, la luz del puente de 0 a 100, y en eje vertical el momento flector obtenido por unidad de ancho para distintos reglamentos. Entonces, fíjense, por ejemplo, para un puente de 50 metros de luz, acá en horizontal, entro verticalmente hasta intersectar la curva esta de que dice Gran Bretaña. Entonces, me fijo cuánto me da de momento en el eje vertical. En este caso, para 50 metros de luz me da unos 600, que sería el reglamento que mayor momento me da. En cambio, si me iba al que menor momento me da, el de Estados Unidos, por ejemplo, para 50 metros me daba menos de 200. Entonces, como vemos, hay diferencias importantes entre el momento flector obtenido con un reglamento y con otro. Esto no quiere decir que en el cálculo final del puente, de la estructura, obtengamos las mismas diferencias en cuanto a el dimensionado, a las dimensiones generales de la estructura, a las secciones y a la cantidad de armadura que obtengamos, ya que una cosa es cómo determinamos las solicitaciones y otra cosa es cómo realizamos el dimensionado. Los reglamentos también tienen diferencias a la hora de realizar el dimensionado. Algunos los realizan con estado de servicio, otros en estado último, y con diferentes coeficientes de mayoración o minoración, según sea el caso. Pero en general esta tendencia se va a mantener a que trabajando con distintos reglamentos, los valores obtenidos de momento flector y finalmente de las estructuras resultantes sean diferentes. El reglamento argentino estaba basado en el actualmente vigente, le queda un poco tiempo de vigencia porque está por ser reemplazado por otro reglamento, está basado en normas alemanas. Entonces sería parecido a lo que figura acá como Alemania Occidental. A ver, esperen un momentito. Pueden hacer preguntas si quieren mientras tanto. ¿Alguna pregunta? Yo por ahora no, ingeniero. ¿Cómo? Que por ahora creo que no. Bueno, muy bien. Ya sé. Bueno, entonces, veamos qué pasa con otro tema que suelen tratar algunos reglamentos, como es los problemas de fatiga. ¿Son importantes? ¿No son importantes? Bueno, en puentes carreteros en general no son de mucha importancia los problemas de fatiga, salvo puentes especiales, como son los puentes que incorporan cables, los puentes suspendidos, o sea, los puentes colgantes y los puentes atirantados. En ese tipo de puentes el problema de fatiga tiene importancia. En los puentes que comúnmente vemos en nuestro medio, que son puentes de luces
medias o reducidas, con gran rigidez, generalmente estructuras de hormigón o en algunos casos metálica, el problema de fatiga no es importante, sí lo es en algunos casos de puente ferroviario. Bueno, ustedes ya tienen una idea de qué es la fatiga, pero recordemos que es un efecto que hace que la repetición de ciclos de carga y descarga pueda ir produciendo un daño en la pieza que haga que la pieza se colapse o sufra un daño muy importante sin que esa carga oscilante llegue a valores que produzcan la tensión admisible o la tensión de rotura del elemento bajo carga estática. Incluso sin que se llegue al límite elástico del material. Por ejemplo, un material que tiene un límite elástico de 100, si lo cargamos estáticamente hasta ese valor, deberíamos entrar en un proceso de deformaciones, de fluencia, ¿no es cierto? Pero, o un estado de deformaciones en el que sin incremento de la tensión se produzca un incremento de la deformación, eso sería la fluencia. Pero, por ejemplo, ese valor se alcanza para una tensión de 100. Bueno, ¿qué es la fatiga? La fatiga nos dice que sin llegar a esa tensión de 100, sino con una tensión de 80, que oscile, por ejemplo, entre 40 y 80, pero repitiéndola muchas veces, después de un número alto de repeticiones, se podría llegar a producir la falla de la estructura. Entonces, eso se puede hacer mediante un ensayo con un motor excéntrico, por ejemplo, como se esquematiza en esta imagen, y se puede hacer una curva, como la figura de la izquierda, en donde tenemos tensiones en el eje vertical en función de número de ciclos número de repeticiones de carga, un número de ciclos de carga hasta lograr la falla en el eje horizontal. Entonces obtendríamos una curva de este tipo que nos dice que para tensiones elevadas se produce la falla para un cierto número de ciclos de carga, por ejemplo 10 a la 5, pero si trabajamos con tensiones menores, pero con mayor número de repeticiones de carga, también podríamos encontrar la falla. Entonces son curvas más o menos de este tipo. Hay valores de carga muy bajos o valores de tensiones muy bajos que aunque apliquemos muchos ciclos de carga, infinitos ciclos de carga, teóricamente nunca se produciría un colapso por este mecanismo de fatiga. Pero bueno, por suerte, en nuestros puentes normales de hormigón de 20, de 30, de 40, de 50 metros de luz, no tenemos un problema de fatiga. Bueno, esta es una prensa que se usa también para realizar un ensayo de fatiga. Acá en la parte inferior se ve un perfil que está entre dos apoyos y este es un equipo que puede aplicar cargas estáticas o dinámicas repetitivas. Uno parecido a esto pueden ver en el Instituto de Estructura. Y bueno, este es un estudio a nivel material, una esquematización de cómo se van produciendo las fallas de las distintas fibras del material y se va materializando, se va produciendo una grieta, una fisura, cómo va avanzando en la altura de las piezas. Bueno, entonces los problemas de fatiga sí suelen ser importantes en puentes de este tipo, como les decía, en puentes atirantados. Por ejemplo, este es un puente de acá de Argentina. A ver, un segundito.
Bueno, ahí seguimos. Entonces, como les decía, este es un puente de Argentina que tenía un problema por estacionamiento de vehículos en la calzada, que hacían cola, estaban parados sobrecargando el puente mucho tiempo. Esto es del litoral, entonces había una nota en el diario sobre este tema. Por eso en alguna clase anterior hicimos un trabajo sobre esto. A veces, como en este caso, se hablaba de vialidad nacional y se advierte el desgaste del puente por la sobrecarga de camiones. El informe subraya la fatiga que produce en el viaducto debido a las congestiones vehiculares en una sola mano. Plantean dos alternativas posibles para evitar acumular el peso de la estructura. Bueno, es una noticia que no está muy bien tratada en los medios, como suele ocurrir a veces los aspectos técnicos no se tratan bien. El hecho de que estén los vehículos estacionados en la calzada no produce fatiga. En todo caso, la fatiga se puede producir por que los vehículos estén estacionados, aplicando carga en el puente y al mismo tiempo se produzca viento. Tengamos ráfagas de viento. Entonces eso podría producir fatiga o incrementar el número de ciclos de carga en los cables. Pero el hecho de que estén los vehículos parados sobre la calzada, sobre el tablero, no va a producir fatiga. Bien, otra acción que tenemos que considerar en los puentes es el viento. Y el que nos va a interesar es el viento transversal. Pero, al igual que lo que comentaba hace un rato, para la fatiga, también en el caso de puentes no son importantes las fuerzas o las acciones. La acción del viento no es importante en puentes normales, en puentes de uso nuestro acá en nuestro medio, pero sí son importantes en los puentes como los que ilustran las imágenes, que son de nuevo los puentes colgantes y los puentes atirantados, o sea, puentes muy esbeltos, de poca altura, poca altura constructiva, poca altura de viga respecto a la luz del tablero. Entonces, este tipo de estructuras sí son sensibles al viento. Y puede ser el viento, en algunos casos, la acción más importante. Entonces, en estos casos hay que generalmente realizar un análisis dinámico de la estructura. Y generalmente un estudio analítico y experimental. Bueno, acá vemos otra nota del diario, dice, revisarán los tirantes del puente real y repararán los que estén deteriorados. Bueno, en los puentes atirantados y en los puentes colgantes esto es frecuente. Los tirantes, los tensores, las péndolas suelen sufrir estos problemas después de algunas décadas de uso, por lo que hay que revisarlos y a veces reemplazarlos. Otras acciones de interés en el caso de puentes son las fuerzas de arranque y frenado. La mayoría de los reglamentos las consideran a través de fuerzas estáticas equivalentes que actúan en la dirección de desplazamiento de los vehículos, o sea, en la dirección longitudinal. Ya enseguida vamos a ver cómo las considera el reglamento argentino vigente. Otra acción que puede tener su importancia son las fuerzas de choque, aunque el reglamento argentino vigente no la considera, el próximo, el que va a entrar en vigencia próximamente, sí la considera. Y hay que considerar el choque tanto de vehículos sobre la calzada, como es el caso de la imagen superior,
como del tránsito que se pueda desplazar por debajo del puente, ya sea en el caso de que el puente atraviese un río o un lago navegable, cual representan los casos de las imágenes inferiores, o en el paso con una carretera inferior. Bueno, este tipo de imágenes de choque de embarcaciones contra puentes son más frecuentes de lo que uno esperaría y de vez en cuando aparecen en los diarios este tipo de situaciones. Parece, aunque uno le resulta difícil de pensar cómo puede ser si ya se sabe cuál es la altura del barco, o ya se sabe cuál es la altura del puente, pero bueno, de vez en cuando pasan estas cosas. Y también pasan estas cosas, como en la imagen se resalta con el círculo rojo, una pasarela peatonal, un puente peatonal clausurado, dice prohibido el paso porque un camión lo ha impactado. Este caso creo que era un camión que iba andando con la caja levadiza, la llevaba levantada e impactó contra el puente. Bueno, en todos estos casos hay que considerar una fuerza de impacto, generalmente representada por una fuerza estática equivalente. Cuando el reglamento propio no lo considera y el proyectista o las especificaciones requieren hacerlo, lo que se hace es recurrir a otros reglamentos. Por ejemplo, en el caso argentino, si tenemos que calcular un puente y es necesario considerar el impacto, como la reglamentación vigente no lo considera, se recurre a alguna norma especificada, como pueden ser las normas norteamericanas o las europeas. Bueno, en este caso de impacto, también impacto sobre un puente peatonal, también se ha dado acá en Tucumán, y esta imagen ustedes se acordarán, es el puente peatonal que atraviesa la autopista de circunvalación a la altura del Mercosur. Este impacto fue en febrero del 2019. Como ven, es una de las columnas que conforman la pila, está totalmente colapsada. Y acá lo que se hizo fue apuntalar a la pila esta, y no sé si seguirá todavía, pero hasta hace poco seguía apuntalada, no se le había dado una solución definitiva. Y esto se produjo por el impacto de un vehículo automotor, creo que era un taxi, que se desplazaba a gran velocidad y chocó contra este elemento de apoyo. Imagínense que si en vez de ser un auto era un camión, seguramente lo derribaba a la pasarela esta. Y acá el problema que tiene esto es que está muy cerca de la vía de circulación. Fíjense ahí, muy cerca de este apoyo está la carpeta asfáltica. Entonces la probabilidad de impacto es alta. Son otras de las cuestiones que hay que analizar para proyectar un puente. Bueno, otra de las acciones de interés son la acción sísmica. La parte de evaluación de las acciones sísmicas, ustedes la van a ver el cuatrimestre que viene. Van a ver que muchas veces las acciones sísmicas se tratan como fuerzas estáticas equivalentes, otras veces no, otras veces se realiza un estudio dinámico con más o menos simplificaciones. Y en general el sismo se tiene que considerar tanto en la dirección transversal como en la dirección longitudinal del puente. Y es importante este efecto sobre todo para calcular las pilas, los apoyos intermedios, y en segundo lugar para calcular los estribos y los dispositivos de apoyo. Generalmente va a ser necesario disponer de topes antisísmicos para evitar que el tablero se desplace con respecto a las pilas y los estribos. Topes antisísmicos verticales y horizontales. Una de las fallas más comunes de los puentes isostáticos, de los puentes
de tramos independientes, es que al producirse el movimiento sísmico, el tablero se sale, se descalza, sale de su superficie de apoyo y se producen este tipo de imágenes como con la que estamos viendo, que no es trucada. Este corresponde a un sismo de Chile de hace pocos años. Entonces, lo más común, como les decía, es que durante el movimiento, el puente, si no está suficientemente, no tiene unos topes adecuados, se salga de su dispositivo de apoyo y se descalce el vano. Bueno, esta es otra imagen de un puente colapsado durante un evento sísmico. El otro problema que es muy común en los puentes es que durante eventos sísmicos, fallen por incorrecto armado de las pilas. No tengan el detallado suficiente, no tengan la densificación de armadura suficiente o las condiciones para que se produzcan mecanismos de disipación de energía, como son las rótulas plásticas, lo cual, como digo, van a ver en el cuatrimestre que viene. Otra acción que es importante, sobre todo en el cálculo de los estribos de los puentes, es el empuje de suelo. Hay que considerar tanto el empuje activo como el empuje en reposo sobre la superficie de contacto entre suelo y construcción. O sea, en el esquema de la figura, nosotros tenemos un estribo. A la derecha tenemos el suelo, a la izquierda el puente. Entonces, este suelo de la derecha ejerce un empuje sobre la pared del estribo, que lo vamos a evaluar, como ustedes posiblemente ya han visto o van a ver en la materia de cimentaciones. Lo van a evaluar mediante un coeficiente de empuje activo o un coeficiente de empuje en reposo, los cuales vamos a hablar más adelante en la materia. Y si hubiera suelo, si se considerara la acción del suelo del lado contrario al cual se produce el empuje, o sea, en este caso del lado izquierdo, lo vamos a evaluar cuando es otro tipo de situación. Acá el suelo empuja sobre la estructura. En el sector derecho, el suelo de la derecha empuja sobre la estructura. En cambio, el suelo de la izquierda es empujado por la estructura. Entonces, acá en la determinación del empuje que llamamos pasivo, se utiliza otro coeficiente, un coeficiente de empuje pasivo, que es mucho mayor que el activo. Bueno, esos coeficientes, esa evaluación de los empujes, lo vamos a considerar para ver si esta estructura se encuentra en equilibrio y para obtener sus solicitaciones. Si se encuentra en equilibrio, ¿qué quiere decir? Si tiene peligro de deslizamiento respecto a su base, tiene peligro de deslizar por el empuje del suelo que se encuentra a la derecha, si tiene peligro de volcar girando respecto a su punto inferior izquierdo, en peligro de vuelco, y además determinar los momentos flectores y esfuerzos normales en diferentes alturas para poder dimensionar esta pieza. Bueno, además, si estuviéramos en una zona sísmica, esos empujes de suelo suelen incrementarse con valores reglamentarios. Hasta ahora, ¿no? En Argentina veníamos usando las normas NA80, aunque era una norma que nunca se llegó a aprobar del todo, pero los proyectistas la venían usando. Ahora, cuando entre en vigencia los nuevos reglamentos, se van a solucionar este problema de vacíos reglamentarios que teníamos. Bueno, otra de las acciones de interés en puente que les comentaba es el pretensado. El pretensado lo vamos a ver en detalle en
en la segunda mitad de la asignatura, pero posiblemente ustedes ya tengan una idea de lo que es el pretensado. ¿Alguno sabe más o menos qué es el pretensado? ¿Alguien puede hablar sobre el pretensado? ¿Que tiene alguna idea básica de qué se trata? ¿Alguien puede decir algo sobre el pretensado? ¿Han escuchado hablar de pretensado? Yo sí, Sí. creo que es que antes de poner el hormigón le dan como lo estiran al, no sé cómo decir, al acero, le dan una tensión ya. Bien, bien. ¿Y tienes idea para qué será que se hace eso? Para que aguante más la compresión. Ujú, bien. Sí, la idea es producir, gracias, Clarita, dice Clarita, ¿no? Sí, la idea es producir un estado de tensiones favorable en el hormigón. Por ejemplo, nosotros sabemos que una viga de hormigón, cuando la sometemos a flexión, toda su parte inferior se va a fisurar, aunque sea de hormigón armado, aunque tenga armadura en la parte inferior, cuando la sometemos a unas cargas verticales que le produzcan flexión, si la disponemos la viga entre dos apoyos, se va a fisurar. Y todo ese hormigón fisurado, que por ejemplo puede ser la mitad inferior de la pieza, nos está representando un peso y no nos está colaborando. Trabaja el hormigón comprimido de la zona superior y trabaja el acero traccionado de la zona inferior. Entonces, a comienzo del siglo pasado, de años, entre los años 1900 y 1920, se hicieron muchos experimentos para tratar de mejorar esa situación, de darle un estado de compresión previa al hormigón para que se compense con esa tracción que iba a sufrir después. O sea, vamos a explicarlo de otra forma. El pretensado, lo que se pretende es que origine un estado especial de tensiones propias. De manera que la fuerza de tesado produzca en la sección de hormigón un estado de tensiones idéntico, pero de sentido contrario al que después sufrirá la estructura durante su uso. A ver, para verlo con un ejemplo, la imagen está resaltada en amarillo a la izquierda, muestra en el paso 1 una viga. En el paso 2 esa viga se somete a un estado de cargas. Suponemos que la viga está simplemente apoyada entre sus extremos. Entonces esa carga produciría una deformación, como se muestra. Una deformación, seguramente la parte inferior se fisuraría por tracción. Entonces la idea del pretensado está manifestada en el paso 3, que es poner un cable, en algún momento, poner un cable o un alambre o un cordón en la parte inferior de esa viga y estirarlo ese cable. Estirarlo y anclarlo en los extremos. Eso sería lo que está mostrando la imagen de la derecha. Es un elemento de hormigón tipo viga o tipo losa que tiene unos cables colocados en su interior. Entonces, estiramos esos elementos tensores y los fijamos, los anclamos. Entonces, al anclarlo, ¿qué va a pasar? Ese cable que está estirado trata de comprimirse. Entonces, le transmite una compresión a la viga, que en el punto 5 se manifiesta como una deformación con contraflecha. Si yo le introduzco a este elemento estructural una fuerza de compresión excéntrica, ubicada por debajo de su centro de gravedad, se va a flexionar con una deformación hacia arriba, como esquematiza la figura 5. Entonces la idea es que cuando actúen las cargas externas, como se
mostraba en el paso 2, se compensen parcial o totalmente las cargas externas del paso 2 con este efecto del pretensado del paso 5 y nos dé como resultado el paso 6, en donde las flechas son muy reducidas o casi nulas, muy reducidas en comparación al caso en que no teníamos pretensado. Además, vamos a lograr que casi toda la sección esté comprimida, o sea que casi toda la sección esté trabajando. Esta es más o menos la idea del pretensado, que la vamos a desarrollar con más detalle en la segunda mitad de la asignatura. ¿Entienden más o menos cuál es el concepto? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Ingeniero, y Sí. creo que ya nombraron, pero ¿cuál era la diferencia con el post-tensado? Bueno, eso se refiere al momento en el que se aplica la fuerza de pretensado. En el pretesado se trabaja en una fábrica, se estiran los cables entre unos puntos fijos, se coloca el hormigón, se espera que endurezca utilizando aceleradores de fragua y endurecimiento, y al cabo de 2 o 3 días, por ejemplo, se cortan los anclajes, con lo cual se transmite la tensión del acero al hormigón. O sea que ese acero está pretesado, decimos, está tesado antes de que se coloque el hormigón. En cambio, en el posttesado, se elabora el hormigón, se deja una vaina en su interior, una vaina que puede tener cables de acero en su interior. Se espera que el hormigón alcance una resistencia adecuada, y, por ejemplo, a los 7 o los 14 días se le aplica un tesado mediante un gato, o sea, se estiran estos cables mediante un gato. O sea que el acero se está tesando con posterioridad al endurecimiento del hormigón, y a eso se le llama hormigón post-tesado. Tienen usos diferentes, tienen aplicaciones un poco diferentes. Entonces, el pre-tesado, repito, la tensión en el acero la aplicamos antes de que exista el hormigón. En cambio, en el post-tesado, la tensión en el acero la damos después que el hormigón ha alcanzado cierta resistencia. El hormigón pretesado tiene ciertas limitaciones de que prácticamente se usa con tramos rectos, con cables rectos. En cambio, el hormigón posttesado, como es una vaina que yo dejo inmersa en la pieza antes de hormigonar, puede tener trazados curvos, lo cual es una ventaja. Ya vamos a ver luego en la segunda mitad. Bien, entonces acá se muestra en este gráfico. Lo que se quiere mostrar es que hay distintos tipos de pretensado. Las normas hablan de distintos tipos de pretensado. Y aquí lo que hacemos es imaginarnos una pieza que tiene aplicado una fuerza de pretensado mediante un cable que está tesado, que se representa con la letra P, y tiene aplicado un momento flector externo, M. Entonces lo que hacemos es graficar en el eje horizontal el momento flector, y en el eje vertical las tensiones sigma en el acero. Entonces, al comienzo, cuando vamos incrementando el momento, al principio la tensión en el acero prácticamente no sufre cambio, o sufre un cambio mínimo. Entonces, si dibujamos el diagrama de tensiones de la pieza, podríamos ver que la pieza está totalmente comprimida
Pero al ir aplicándole un momento flector externo que tracciona las fibras inferiores y comprime las superiores, va a ir aumentando cada vez más la compresión, o sea, la tensión en la fibra superior, va a ir disminuyendo la compresión en la fibra inferior. ¿Hasta cuándo? Hasta un punto en que tengamos una situación como la de este triángulo. Toda la sección se encuentra comprimida, pero acá abajo tengo una tensión cero. Entonces, todo este estado en el que el hormigón siempre está comprimido, a pesar de que yo vaya incrementando el momento externo, el hormigón siempre está comprimido, se le llama pretensado total. ¿Hasta dónde? Hasta alcanzar este momento que llamamos momento de decompresión, que es el momento exterior que logra decomprimir, o sea, quitar la compresión de la fibra menos comprimida. O sea, yo aplico un momento exterior hasta que la fibra inferior, en este caso, alcanza el valor cero. Ese momento exterior es el momento de decompresión. Y a ese tipo de pretensado le llamo pretensado total, porque toda la sección está comprimida. En cambio, si a partir de ese momento sigo incrementando el momento exterior, que como dijimos me producía tracciones en fibra inferior, esta pieza va a empezar a tener tracciones abajo y luego se va a fisurar, como muestra este esquema. Este esquema muestra que la pieza en la parte inferior ya está fisurada, no colabora, no hay tensiones, y en este otro segmento está traccionada, soporta pequeñas tracciones. Entonces, si permitimos que la pieza tenga pequeñas tracciones sin llegar a fisurarse, que no sería este caso, estaríamos hablando de un pretensado limitado. En cambio, si no solo tenemos tracciones, sino que además la pieza se ha fisurado, como es el esquema que se muestra aquí, estaremos hablando de un pretensado parcial. Esto es un pretensado parcial. ¿Por qué parcial? Porque la viga tiene un comportamiento mixto entre el hormigón armado y el hormigón pretensado. O sea que tiene un pretensado que llamamos parcial. Si siguiéramos incrementando el momento exterior, el eje neutro de la pieza seguiría subiendo, se seguirían incrementando las tensiones en fibra superior hasta que se produzca una plastificación del hormigón de acuerdo a su diagrama, ecuación constitutiva, su diagrama sigma epsilon, y que llegaríamos en un estado final a un esquema de este tipo. Eso en un estado muy avanzado, y en ese estado las armaduras ya estarían en fluencia, por eso tenemos esta rama horizontal. Fíjense, las armaduras, ¿qué le ha pasado? Mientras el hormigón estaba totalmente comprimido, estábamos con pretensado total, las tensiones en la armadura de pretensado se mantenían más o menos constantes. Cuando empieza a fisurar o empieza a traccionar la pieza, es donde empieza a trabajar el acero de pretensado, empieza a incrementar fuertemente su tensión. ¿Hasta dónde? Hasta un punto en que el acero de pretensor plastifica. Entonces tenemos esta rama horizontal. Yo sigo incrementando el momento, pero la tensión en el acero ya no puede aumentar porque estoy en fluencia. Entonces, ¿qué hace la pieza para buscar equilibrio? Aumenta el brazo de palanca, sube el eje neutro. Es la única forma que tiene la pieza para encontrar equilibrio. Si sigo aumentando el momento, llega un punto en que esto ya, el mecanismo ya no resiste, se alcanza una tensión última en el hormigón, o el acero alcanza su máxima capacidad de deformación y termina el ensayo. Entonces, según cómo esté la pieza, si está totalmente comprimida, voy a hablar de pretensado total. Si está comprimida, pero admito que tenga pequeñas tracciones en la parte inferior, voy a hablar de pretensado limitado. Si no solo tiene pequeñas tracciones en la parte inferior, sino que además puede tener fisura, voy a hablar de pretensado parcial. Generalmente los reglamentos
de puentes exigen un pretensado total para el caso de puente de ferrocarril, permiten que se produzcan pequeñas tracciones para el caso de puentes carreteros, o sea que permiten el uso de un pretensado limitado, y muy pocos reglamentos permiten el uso de un pretensado parcial, o sea, un pretensado en el que se puedan producir fisuras. ¿Por qué? Algunos reglamentos como esos son, por ejemplo, las normas suizas que permiten el uso de pretensado parcial. ¿Por qué muchos reglamentos no lo permiten? Porque el acero de pretensado es especialmente sensible a la oxidación. Es más sensible que el acero de hormigón armado. Se oxida se deteriora con mayor facilidad ante los ataques químicos que el acero convencional. ¿Sí? Ya vamos a volver sobre esto, como les digo, en la segunda mitad de la asignatura. Pero más o Ingeniero, menos ya tienen una idea. ¿Sí? ahí Sí, le en la escucho. gráfica, cuando el momento es cero, ya hay tensión en el acero de pretensado. Ese sigma P es igual a la tensión que yo le pongo al acero en el momento de la Sí, construcción. sí, en el momento que aplico el pretensado, por ejemplo, en este instante, yo pongo un gato acá y aplico un pretensado. Entonces, estoy aplicando una fuerza de 100 de tracción, ¿no es cierto? Que cuando yo coloco unos anclajes, eso se traduce, coloco unos anclajes para que el acero no recupere su posición original, el acero intenta recuperar su posición original, entonces, ¿qué hace? Le transmite una compresión al hormigón. Entonces esos 100 de tracción que yo le había aplicado al acero, ahora se traducen como, digamos, si despreciamos las pérdidas, se traducen como 100 de compresión. ¿Sí? Entonces, esos 100 de compresión son los que estoy marcando acá de entrada. Mientras yo voy incrementando el momento exterior, hay una pequeña variación en esta tensión. Sí hay una variación, pero es mínima. Pero la variación importante se produce a partir de este punto, cuando alcanzo el momento de compresión. Y empiezo a tener una zona traccionada. Cuando empiezo a tener una zona traccionada, entonces ahí empieza el incremento importante de tensiones en el acero de pretensado. Ingeniero, ¿Sí? ¿Me entiende? y sí, Sí. y también cómo se calcula el momento de descompresión, porque me imagino que ese es muy importante para el diseño del puente. Sí, lo vamos a ver luego, pero es qué momento le tengo que sumar. Imagínate que yo tengo un estado de tensiones iniciales acá que produce un diagrama de un trapecio de compresiones. Entonces yo tengo que imaginar qué diagrama voy a sumar que tenga compresiones arriba y tracciones abajo, para que sumado al diagrama original me dé tensión cero en la parte inferior. Es un par de ecuaciones fáciles de obtener. Ya lo vamos a ver luego. Muy bien. Y otras acciones que vamos a considerar en los puentes son lo que llamamos coacciones. ¿Y qué son las coacciones? Bueno, por ejemplo, en la variación de temperatura, el desplazamiento de apoyo, la retracción, la afluencia lenta, son impedimentos a la libre deformación de la sección o modificación de las tensiones del sistema debido a estos efectos: variación de temperatura, retracción, fluencia lenta. Imaginen un caso como el que se muestra en la figura. Tenemos una viga estáticamente determinada, tiene una articulación interna y se produce un asentamiento de apoyo, del apoyo central, manifestado ahí como delta B.
Ahora les pregunto, ese asentamiento de apoyo, a ver si encienden las cámaras, los micrófonos, a ver si están vivos. Ese asentamiento de apoyo va a producir variaciones en el diagrama de momento flector de la pieza. Los que estén por el sí, que enciendan, muevan la cámara, enciendan la cámara. Los que estén por el no, también muevan la cámara. Sí, repito la pregunta. El desplazamiento del apoyo central, ese asentamiento del apoyo central, va a producir variaciones en el diagrama del momento flector de la pieza. No. No. ¿Quién dice no? Augusto. Augusto. Bien. Es correcta la respuesta, pero ahora tienen que justificar. ¿Por qué no? Porque no se está flexando justamente la viga. Ajá. Bien. Bien. ¿Alguien más quiere agregar algo? Es correcto, pero ¿alguien la puede precisar un poquito más? ¿Por qué decimos nosotros en base a los estudios de estabilidad 1, 2 y 3 que si la viga es estáticamente determinada, como en este caso, si una viga isostática, un asentamiento de apoyo no va a producir variaciones en el momento flector? Porque como dice, como dice Augusto, si ustedes ven la deformada de la pieza, no observamos que las fibras superiores o inferiores tengan tracciones o compresiones, a diferencia del caso de una viga hiperestática, como sería esta. En una viga hiperestática, sí, al producirse un asentamiento de apoyo, se va a producir una nueva situación de deformada de la pieza que va a llevar a una variación en el diagrama de momento flector. En cualquier estructura isostática, el asentamiento de apoyo o la dilatación, por ejemplo, no produce variaciones en el momento flector. Si ustedes tienen una viga simplemente apoyada y incrementan la temperatura, imaginen una viga de un solo vano o de 2 vanos, de lo que sea, pero es simplemente apoyada. Si ustedes producen un incremento de temperatura, no vamos a tener variaciones en el diagrama de momento ni en el diagrama de esfuerzo normal. Pero si la estructura es hiperestática y ustedes incrementan la temperatura, piensen en una viga bien empotrada versus una viga simplemente apoyada. Si yo a la viga bien empotrada le incremento la temperatura, va a tratar de estirarse y me van a aparecer por lo menos tensiones de compresión. En cambio, en la viga simplemente apoyada le incremento la temperatura y el apoyo móvil se va a desplazar, va a aumentar su longitud, pero no va a tener otro efecto. Bueno, entonces esa es la idea de repasar este concepto, que ustedes ya lo tienen de clases anteriores, que en una estructura estáticamente determinada, este tipo de coacciones, como son el incremento de temperatura, la retracción del hormigón o fluencia lenta, que ya han visto algo en hormigón 1, ya vamos a repasar después, no producen variaciones en los esfuerzos, a diferencia de la estructura hiperestática.
no producen, pero sí hay una redistribución de tensiones internas en la sección. Por ejemplo, si yo tengo la viga simplemente apoyada, que tiene armaduras, yo le incremento la temperatura. Su diagrama de fuerzas normales no va a cambiar, su momento efector no va a cambiar, pero el acero y el hormigón van a sufrir una redistribución de tensiones entre ellos. ¿Por qué? Porque uno, para decirlo en forma simple, uno se va a tratar de estirar más que el otro. Entonces, uno se trata de estirar, el otro se lo impide, entonces hay una redistribución, un reequilibrio de tensiones entre hormigón y acero. Eso es lo que llamamos una redistribución de tensiones. Eso que pasa con la temperatura, también pasa con el asentamiento de apoyo, con la fluencia y con la retracción. Entonces decimos que las coacciones no producen esfuerzo en estructuras isostáticas, sí en estructuras hiperestáticas, y sí se produce una redistribución de tensiones en la sección, en estructuras isostáticas. Todos estos efectos son solo importantes en estado de servicio. En estado último, estos efectos no tienen mayor importancia, se anulan al estar en régimen de rotura. Ya que en el caso de materiales dúctiles se anula porque se produce un mecanismo de rotura, o sea, la estructura se transforma en un mecanismo. Entonces estos efectos no tienen importancia. Pero durante el régimen de servicio sí. Entonces las coacciones son el asentamiento de apoyo, la retracción, fluencia lenta, variaciones de temperatura, etc. Bueno, acá hay un resumen de algunas acciones y a qué parte del puente la afectan. Por ejemplo, el peso propio de la estructura. Nos afecta en el cálculo del tablero, también en el cálculo de la estructura principal, de vigas, y en el caso de las estructuras de apoyo. Lo mismo con todos los pesos propios de elementos no estructurales. Lo mismo con la sobrecarga de tránsito, con el pretensado, etc. Pero hay acciones como por ejemplo el empuje de suelo. ¿Nos interesa el empuje de suelo sobre el tablero? Prácticamente no. Sobre las vigas del tablero prácticamente no nos interesa. Pero sí nos interesa sobre las estructuras de apoyo. O el asentamiento de apoyo. El asentamiento de apoyo prácticamente no lo afecta al tablero. Sí podría afectar a las vigas que soportan el tablero, según cómo sea la estructura. Y sí va a afectar a las estructuras de apoyo, a las pilas y a los estribos. Este grupo de acciones podemos clasificarlas como acciones principales. Luego podríamos tener acciones secundarias, como son la temperatura, viento, frenado, empuje sobre barandas, sismos de servicio. Entonces, por ejemplo, la temperatura lo afecta al tablero. En general no. El tablero se va a mover, va a cambiar sus dimensiones, pero poco le va a afectar a la temperatura, pero sí puede afectar a las vigas y a las estructuras de apoyo. Bueno, y así, el empuje sobre la baranda, ¿qué le va a pasar? Puede producir una variación de los esfuerzos en el tablero, ahí sí, pero no las estructuras de apoyo, y así. Bueno, el sismo lo va a afectar al tablero, en general no, pero sí a las vigas que soportan el tablero, a las estructuras de apoyo, a las pilas y a los estribos. Bien, veamos un poco qué dice la norma de puentes de la Dirección Nacional de Vialidad, que aún sigue vigente a pesar de que tiene casi 70 años. Y cuando habla de las sobrecargas, habla de un vehículo que se llama aplanadora, donde tiene 3 tipos de aplanadoras especificadas según la categoría del puente. Y esa categoría del puente depende de la categoría del camino. Un camino de primera categoría es, por ejemplo, una ruta nacional, ya hay un mapa de
Argentina con las diferentes categorías de caminos, por ejemplo, una ruta nacional como la ruta 9 o la 38, son rutas de categoría, caminos de categoría 1. Entonces, si uno tiene que hacer un puente sobre esos caminos de categoría 1, tiene que usar el vehículo llamado aplanadora de mayor peso, que sería la A30. A30 porque considera un peso total de 30 toneladas. Si uno tiene que hacer un puente en una ruta provincial, por ejemplo, una ruta que va a Tafí del Valle, tendría que considerar, seguramente es una ruta de categoría 2, de segunda categoría, entonces habrá que considerar una aplanadora con valores de peso propio un poco menores, que sería una A25, 25 toneladas. Y si uno tiene que hacer un puente en un camino de poca importancia, en un camino rural, en un camino de muy poca importancia, que une lugares muy aislados, donde no pasan vehículos importantes, o en un camino privado, podría utilizar una aplanadora de menores dimensiones, una 20. Y habrá algunos casos especiales, algunos casos con tratamiento excepcional. Bueno, la norma dice cómo se reparte la carga en ese vehículo especial entre rodillos delanteros y ruedas traseras. Ya vamos a ver un esquema. Y también habla la norma de aparte de esta carga casi concentrada, que es la del vehículo, habla de que alrededor del vehículo hay que colocar una carga distribuida, que el reglamento le llama multitud compacta, y que tiene valores variables según la luz del puente. Y además habla de que en las veredas hay que colocar una sobrecarga de vereda o multitud de vereda, que representa el paso de los peatones, y que tiene un valor fijo de 0,4 toneladas por metro cuadrado. Esta multitud compacta representa el paso de vehículos de uso normal, mientras que la aplanadora representa el paso de vehículos especiales, vehículos que pasan muy pocas veces en la vida útil de la estructura. Entonces, ¿de dónde viene lo de la aplanadora? Bueno, viene probablemente de algo parecido a un vehículo de este tipo, un vehículo de vapor, o posiblemente un tanque de guerra o algo así. Recuerden que el origen de estas normas viene de las normas alemanas. Entonces el reglamento dice que ese vehículo especial llamado aplanadora mide en planta 2,5 metros por 6 metros. Y tiene esta distribución de eje. El eje delantero está a 1,5 metros y 3 metros más allá está el eje trasero. Entonces este eje delantero tiene una carga conocida y esta rueda trasera tiene otra carga conocida, que son para la aplanadora de mayor carga, que es de 30 toneladas, tiene 13 toneladas sobre el rodillo delantero y 8,5 toneladas en cada rueda trasera. O sea, 13 y 2 de 8,5 para totalizar los 30. Esa norma en breve va a ser reemplazada, esa norma que todavía está vigente de la DNV, va a ser reemplazada por otra norma que son los reglamentos SIRSOC serie 800, 801, 802, que están basados en normas norteamericanas y utilizan otro tipo de vehículos, como son este camión de diseño y un tándem, lo que se llama un tándem de diseño, que es lo que sería un carretón, un vehículo de los usados para transportar máquinas viales, por ejemplo, que tiene varios ejes. Bueno, se lo simplifica como este conjunto de 2 ejes. Entonces la norma dice que hay que considerar lo que sea más desfavorable, o este camión o este tándem de diseño, ¿no? Como acotación les digo que estas cargas, si bien está basada en normas norteamericanas,
no son exactamente iguales los valores, sino que estos valores que usamos nosotros son mayores para compatibilizar con los valores que consideraba la vieja aplanadora de la norma aún vigente, para que no haya un salto brusco de una normativa a la otra. La agente de vialidad ha logrado que en la redacción del nuevo reglamento se utilicen cargas para estos camiones de diseño mayores a las que usan las normas norteamericanas. Bien, este reglamento está terminado, está aprobado en distintas etapas. Digamos, los reglamentos tienen varias etapas. Algunos de estos reglamentos ya han terminado su etapa de discusión, otros están en etapa de discusión. En algunos algunos sectores de la administración pública, digamos así, se lo está aplicando, en otros todavía no. Entonces, cuando uno tiene que calcular un puente en una dirección, en el estado nacional, provincial o municipal, tiene que ver qué especifica respecto a con qué reglamento hay que hacerlo. En este momento estamos en una situación de transición. Bien. Entonces, volviendo al viejo reglamento de la DNB, yo les decía recién, recuerden que esta carga distribuida llamada multitud compacta depende de la luz del puente. Bueno, ese reglamento da un cuadrito como el de la derecha, donde en función de la luz del puente tenemos la sobrecarga distribuida sobre el tablero. Fíjense que arrancamos con más o menos 600 kilos por metro cuadrado y terminamos con más o menos 400. O sea que cuando se incrementa la luz del puente, que también lo podemos ver en este gráfico, eje horizontal, luz del puente, eje vertical, carga distribuida. A mayor luz, menos carga. No especifica el reglamento por qué hace esto. ¿Ustedes saben por qué el reglamento, se les ocurre por qué el reglamento hace esto? Los que ya están recursando no tienen que opinar. El reglamento no dice por qué al incrementar la luz del puente, la sobrecarga distribuida es menor. Por ejemplo, para 30 metros de luz, la sobrecarga considerada es 562 kilos por metro cuadrado. Pero para 60 es 475, es menor. Bueno, probablemente se debe a que un puente de mayor luz es menos probable que esté totalmente ocupado que un puente de dimensiones reducidas. Un puente, piensen en un puente de 10 metros, con dos vehículos está lleno. En un puente de 60 metros necesito varios vehículos para llenarlo. O sea que es más frecuente que esté completo de carga el puente de 10 metros que el de 60. ¿Sí? Pues va a estar más tiempo a lo largo de su vida útil completo de carga el puente más pequeño que el más grande. Bueno, la aplanadora vista en planta, ese vehículo llamado aplanadora, tiene estas dimensiones. Y sobre esos pesos fijados para ese vehículo especial, el reglamento permite hacer algunas reducciones. Siempre que tengamos más de 2 fajas de circulación, recuerden que cada faja tiene un mínimo de 3 metros de ancho, entonces si tenemos un puente de 9 metros de ancho, por ejemplo, que podrían entrar 3 aplanadoras, porque el reglamento dice que hay que colocar una aplanadora por cada faja de circulación en la posición en que produzca el valor máximo de la solicitación que estamos buscando. Por ejemplo, si tenemos un puente simplemente apoyado y estamos buscando el momento reflector máximo, vamos a colocar la aplanadora en la zona central, lógicamente, del puente, en el medio del puente, y vamos a colocar tantas aplanadoras como fajas de circulación. O sea que si tenemos un puente de 8 metros 50, vamos a colocar 2 aplanadoras, porque uno cada 3 metros, nos llegan
no llega el puente a 3 fajas de circulación. Pero si tenemos un puente de 9 metros, o de 10, o de 11, vamos a colocar 3 fajas de circulación. En ese caso, 3 aplanadoras, el reglamento nos permite reducir el peso de las aplanadoras a un 95%. Entonces, en vez de considerar el 100% del peso de la aplanadora, considerar el 95%. Si tuviéramos 4 fajas de circulación en un puente de 12 metros o más, podríamos tomar el 90% del peso de la aplanadora. Y si tuviéramos más de 4 fajas de circulación, o sea, un puente de 5 por 3, 15, de más de 15 metros, podremos considerar el 85% del peso de la aplanadora. ¿Sí? O sea que eso es una reducción por el número de fajas. Esto vale tanto para calcular la estructura del tablero como todas las zonas de subestructura, o sea, pilas y estribos, fundaciones, todo. En cambio, esta reducción que voy a comentar ahora solo es aplicable al cálculo de la losa del tablero en el caso de puentes de losa de tablero con vigas de hormigón. Entonces, en ese caso, con losa y viga solidaria, viga y losa unidas rígidamente, porque podría ser que no estén unidas la viga con la losa, se opera con el 80% del peso de las aplanadoras. Y esto se hace porque, tampoco el reglamento lo explica, pero hay un trabajo en conjunto entre viga y losa que es favorable y permite realizar esta reducción. Esta reducción solo aplicable al peso de la aplanadora, no así a la carga distribuida llamada de multitud, que se toma sin reducción. Entonces estas son las reducciones, una por número de fajas de circulación, otra solo aplicable al cálculo del tablero en caso de puentes con viga y losa solidaria. ¿Y qué dice el nuevo reglamento, el CIRSOC 801 sobre la sobrecarga? Bueno, considera una carga de carril, le llama así, que es la carga distribuida, de 5 kN por metro cuadrado, uniformemente distribuida, sobre un ancho transversal de calzada de 3 metros. O sea, coincide en que está tomando fajas de 3 metros, y fíjense, el reglamento viejo consideraba sobrecargas entre 400 y 600 kilos por metro cuadrado, y el nuevo considera un valor medio, 5 kN metro cuadrado. O sea que estamos más o menos en el orden. Y para las cargas peatonales, toma 3,6 kN por metro cuadrado, parecido a los casi 4 kN por metro cuadrado que tomaba el reglamento viejo. O sea que en cuanto a este tipo de cargas, no hay mucha diferencia. Para el reglamento nuevo, en lo que hace a tratamiento de múltiples fajas de circulación, si tenemos una sola faja de circulación, considera un incremento, un coeficiente que incrementa el valor de la carga de vehículos, 1.2, si tenemos 2 fajas de circulación, el factor es 1, si tenemos 3 fajas de circulación, reduce más que el reglamento viejo, reduce en un 15%, y si tenemos más de 3 fajas, reduce en un 35%. ¿Sí? Esto es un poco para tener una idea que dice el reglamento nuevo, ir comparando, ir haciendo algunas comparaciones. ¿Qué pasa con el coeficiente de impacto? Bueno, esta tabla corresponde al reglamento de la DNB del año 1952, y lo que dice es hay que aplicar un coeficiente de impacto que va a depender del tipo de estructura. Por ejemplo, si se trata de una estructura de vigas principales con pórtico, que parcial o totalmente forman parte de la estructura del tablero o que están directamente vinculados a esta, en función de la luz hay un coeficiente de impacto. Si se trata de vigas principales vinculadas al tablero solamente mediante vigas transversales, es decir, cuando la losa
de calzada no apoya directamente sobre la viga principal, pórtico, losa, puente losa, bueno, hay una pequeña variación. Entonces, ¿qué me dice esto? Por ejemplo, en el caso 2, para menos de 10 metros de luz, tengo un coeficiente de impacto de 1.4. Para 10 metros, 1.3. Para 30 metros, 1.20. Y para más de 70 metros, 1. O sea, cuando aumenta la luz del puente, disminuye el coeficiente de impacto. Tampoco el reglamento explica el por qué. ¿Ustedes tienen idea por qué será a mayor luz, menor coeficiente de impacto? Probablemente se debe a que la estructura es más flexible. Una estructura de mayor luz es más flexible. Una estructura de menor luz es más rígida y le afecta más el problema de vibración, el problema de impacto. ¿Sí? Bien. No se considera el coeficiente de impacto en caso de veredas y puentes peatonales. No se considera impacto. Y no se considera impacto cuando la infraestructura no está unida rígidamente a la superestructura. Como yo les comentaba hace un rato, si la unión entre superestructura y subestructura es a través de dispositivos de apoyo, como los apoyos de neopreno, que son apoyos flexibles, no se considera el coeficiente de impacto. Bueno, hay otros efectos, como la variación de temperatura, de la retracción y frecuencia lenta del hormigón. El reglamento vigente, el viejo reglamento, da un valor, un tratamiento muy simplificado al tema. Dice que hay que considerar una variación de temperatura de más o menos 20 o más o menos 30 grados centígrados respecto a la temperatura media de ejecución de la obra. No especifica más que eso. Debería tenerse un coeficiente que dependa de la zona, por ejemplo, y de la altura en la que se encuentra la obra. De la zona, un mapa de Argentina con distintas zonas y en función de eso distintos valores de variación de temperatura. Los efectos térmicos y de retracción solo se tienen en cuenta según el reglamento vigente en el cálculo de arcos y estructuras hiperestáticas. Como ya les comentaba antes, en la estructura isostática, si se produce un incremento de temperatura, no se va a producir una variación en las solicitaciones de la misma. ¿Sí? Y en cuanto a la afluencia lenta, por ejemplo, en general se la tiene en cuenta en forma simplificada, aplicando un módulo de elasticidad reducido, modificado, bajo carga permanente. Sobre esto vamos a volver después en la parte de hormigón pretensado. Otras acciones sobre el puente, por ejemplo, la acción del viento. El reglamento considera dos valores, uno para puente vacío y otro para puente cargado, trabajando como zona expuesta la proyección vertical de las vigas y el tablero que sobresalga. O sea, imagínense una sección transversal del puente. Sobre esa sección transversal, en lo que es la altura de la viga más la altura de la losa, va a actuar, según el reglamento, un viento horizontal de 0,25 toneladas por metro cuadrado, pero si además el puente está cargado con vehículos, hay que considerar un incremento en la altura de la estructura de 2 metros, lo cual representa la altura de un camión, y voy a aplicar un valor menor. A ver si tengo alguna sección transversal, no tengo aquí. Bueno, en la próxima les muestro. Bueno, la cuestión es que, como les decía, considera dos valores, uno para puente vacío, uno para puente cargado. Recuerden que para el puente vacío la presión del viento es mayor. ¿Por qué es mayor la presión en el puente vacío? Porque cuando hay mucho viento los camiones generalmente no circulan. Para el puente cargado no le aplico el máximo viento. Cuando se produce el máximo viento los camiones no circulan.
es muy poco probable que se dé el máximo viento con el puente cargado. Una cuestión de probabilidad. Además, los camiones, como les digo, cuando empieza la acción del viento a incrementarse, van a observar que los camiones se detienen porque se vuelven inestables. Bueno, y la diferencia era de la superficie de proyección, que cuando el puente está cargado se suman 2 metros de altura. Esto lo van a ver bien después en la práctica también, así que no se preocupen por esto. En cuanto al frenado, el reglamento considera 2 opciones, hay que tomar la mayor de los dos. Es tomar un 25avo de la sobrecarga de multitud sin impacto en todo el ancho y longitud de calzada. O sea, si tengo un puente de 10 metros de ancho por 30 metros de longitud, esos 10 por 30, esos 300 metros cuadrados, le aplico la sobrecarga de multitud, por ejemplo, 500 kilos por metro cuadrado, sin impacto, y sobre eso saco un 25avo. Eso me da un valor de fuerza. Y lo comparo con tomar un 15% del peso de una aplanadora por cada faja de circulación. Es decir, tenía 3 aplanadoras, tenía 3 fajas de circulación, son 3 aplanadoras, 3 por 30, 90 toneladas por 0,15. Comparo ese valor con el anterior y me quedo con el mayor de los dos como frenado de vehículo. Esfuerzo transmitido por la baranda. Bueno, el reglamento también considera acá 2 fuerzas, una fuerza para determinar el momento que se aplica al tablero y otra para calcular la baranda en sí misma. Toma una fuerza horizontal de 80 kilos por metro lineal de baranda a la altura del pasamano y en sentido normal al mismo. Y toma una fuerza, eso es para obtener el momento que se transmitiría a la baranda. Y para el cálculo de la baranda en sí, toma un valor mayor, 400 kilos por metro lineal, aplicado a la altura del pasamano, y eso sirve para dimensionar la balanza. Y si hay elementos que se paran con la calzada, como guardarrueda, una protección, se puede tomar valores menores. Bueno, en cuanto al rozamiento o frotamiento con los apoyos móviles, los apoyos que ya casi no se usan, los apoyos móviles, el reglamento da unos coeficientes de fricción, no son importantes, porque como les digo, el apoyo móvil ya vamos a ver que prácticamente no se usa. La acción sísmica y choque de vehículos contra las pilas no las contempla, como les decía anteriormente, hay que recurrir a otro reglamento. Y para terminar, les hago un comentario sobre la caída de este famoso puente del Tacoma Narrow, que es un caso en el que el tema del viento sí fue importante, sí es importante, y es un caso de un puente colgante. Un puente inaugurado en 1940 y que con un viento de poca importancia, con un viento de 61 kilómetros por hora, empezó a oscilar cada vez más, y a deformarse mucho, a oscilar, un puente colgante, hasta que se cerró al paso, no se sabía, no se entendía qué estaba pasando, hasta que el puente termina colapsando. Termina colapsando. Y casos en que el viento sí afecta al puente por problemas de no haber contemplado las vibraciones del puente, los periodos de vibración. Y acá hay un enlace si uno quiere ver un video. Produce un fenómeno que algunos ahora tengo toda la propaganda. Produce un fenómeno
de incremento de desplazamiento, similar a lo que es la resonancia. Algunos expertos dicen que esto no es exactamente resonancia, pero es algo parecido. El puente vibra, empieza a vibrar y porque la frecuencia de acción del viento es parecida a la frecuencia propia del puente. ¿Cómo se soluciona esto? Cambiando la rigidez del tablero. Cambiando la rigidez del tablero se puede evitar este problema. Entonces, todo ese tipo de problemas que antes no se consideraban, desde ese momento se han empezado a tener en cuenta. Y son muy importantes en el diseño de puentes colgantes y tirantados. El puente estuvo vibrando algo así como un par de horas hasta que colapsó. Bueno, este es el movimiento de uno de las zonas extremas del cable. Bueno, vamos a adelantar un poquito. Quedó un auto por ahí. Hasta que finalmente colapsa. Bueno, con esto terminamos esta primera parte. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y dentro de unos minutos van a seguir con el ingeniero Kassen y posiblemente el ingeniero Daciano, o no sé si van a estar los dos o uno solo. Hacemos una pausa de 10 o 15 minutos y seguimos en un rato. Hasta luego. Bien,